Muy buenos días, niños y niñas de la Institución Educativa Divino Maestro. Vamos a continuar con nuestros temas programados en la asignatura de Química, no sin antes recordarles que el reporte de los cuadernos en cada asignatura es máximo de 2 días. O sea, hoy jueves es nuestra clase, mañana, viernes en la tarde debe estar terminando de enviar cada uno de ustedes su cuadernito, ¿ya? Así que desarrollemos la responsabilidad por si acaso. A partir de este mes se va a considerar tal como ustedes están trabajando. Si no presentan o reenvían sus cuadernos, se les va a regalar 0,5 de nota. En los meses anteriores se ha estado considerando más que nada los exámenes y de repente se reportaban 1 o 2 veces, o sea, 1 o 2 semanas y tal vez se duplicaba las notas. A partir de este mes, por si acaso, eso no va a suceder, chicos. Así que mucha atención a trabajar de manera responsable y bien hechos sus cuadernos. Hagan sus anotaciones de algunas explicaciones que se les está enviando. Utilicen post-its, péguenlo a un costadito de esa página donde estén copiando los contenidos, ¿ya? Por favor, yo, como siempre, con ese afecto hacia cada uno de ustedes, elaboro los organizadores, los resúmenes y les explico. Solamente nos falta vernos frente a frente, ¿no? Y todo depende de cada uno de ustedes, mis niños y niñas. Todo es posible, recuérdese eso, ¿ya? Cuando uno quiere hacer las cosas bien, lo va a lograr. Pero si nosotros no queremos hacer bien, lo hacemos porque dice la profesora, porque dice papá, porque dice alguien, entonces no siempre nos va a salir bien las cosas. Ya ustedes en secundaria tienen que ser responsables, no esperar exigencias, por el bien de cada uno de ustedes, mis niños. ¿Ah? Entonces, mucha atención. Vamos a hablar el día de hoy sobre las funciones químicas. Se llaman funciones químicas al grupo o al conjunto de compuestos químicos que van a tener propiedades semejantes o propiedades en común, ¿ya? Esos compuestos se forman por la unión de elementos o átomos, por supuesto. Ya íbamos comentando la sesión pasada, ¿verdad? Y también definimos los conceptos básicos. A ver, vamos a recordar un poquito. Los conceptos básicos, por ejemplo, a ver, ¿alguien recuerda de los cuales hablamos la sesión pasada? ¿Cuál es? La valencia, ¿qué más? El número de estado de oxidación o el número de oxidación, ¿verdad? Hablamos también de qué, de cómo formular o formar ese compuesto. Es importante recordar todos los contenidos por si acaso, porque nos va a servir para comprender al llevar esa secuencia. Por eso, repito, es muy importante que no estén faltando a una clase, porque a veces uno no entiende un tema y como ya se avanzó, ya no va a entender los demás, ¿ya? Entonces tienen que estar ustedes al tanto con todas las clases, mis divinos. Atención entonces. Estas funciones químicas se clasifican en 2 grandes grupos, en inorgánicas y en orgánicas, ¿ya? Rapidísimo les comento. Inorgánicas son aquellas que sobre todo se van a formar a través de enlaces iónicos y en las orgánicas se van a encontrar los enlaces covalentes. Muy bien. Las funciones químicas inorgánicas, el primer grupo, encontramos en 2 tipos según los componentes prioritarios. Por ejemplo, los compuestos y funciones químicas inorgánicas que se forman con la unión del oxígeno se van a llamar oxigenados. Y los que se van a formar con átomos o elementos y la unión del hidrógeno se llaman hidrogenados, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, los compuestos químicos que decíamos son unión de elementos, unión de átomos, ¿no? De 2 a más, ¿no? Y cuyo resultado o se van a formar los compuestos, ¿ya? Los compuestos. Muy bien. Por ejemplo, en esta imagen tenemos
unido dos átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno. Se juntan los tres y van a constituir, ¿qué cosa? Una molécula de agua, un compuesto, ¿no? Formado por dos átomos diferentes, que es el agua, ¿ya? Pero también tenemos, por ejemplo, al hierro y el sulfuro. Juntos los dos van a constituir sulfuro de hierro. Sulfuro. Aquí hay un errorcito, por favor. Sulfuro de hierro. Ese es el compuesto químico, ¿ya? El compuesto químico. Bien. Ahora hablemos de esos compuestos químicos inorgánicos oxigenados. Necesito mucho ojo, mucha atención, ¿ya? Voy a explicar este organizador que se los hice para ustedes, ¿ya? Tenemos al oxígeno como componente principal de estos compuestos. Este oxígeno más un elemento metálico, o sea, elementos del grupo 1A, 2A o de los grupos B, ¿ya? La unión de esos con el oxígeno, o sea, metálicos, va a dar como resultado igual a la formación de un óxido básico u óxido metálico, ¿ya? Pero si este oxígeno se va a unir con un no metal, o sea, con los elementos que están al lado derecho. Si nosotros observamos la tabla periódica frente a nosotros, los que están de 3A hasta 7A, ¿no? Entonces se va a formar, ¿qué? Los óxidos ácidos. Repito, el oxígeno más un no metal van a formar, ¿qué cosa? Un óxido ácido. Los no metales son elementos que se encuentran a partir de los grupos o del grupo 3A, ¿verdad? Muy bien. Pero este óxido básico más el agua, o sea, unimos con el agua, va a reaccionar y se va a convertir ¿en qué? En hidróxido, mis divinos, ¿ya? Y este óxido ácido más agua se va a formar, ¿qué? Un ácido oxácido, ¿ya? Y además este hidróxido más el ácido oxácido ya va a constituir compuestos más complejos y se va a llamar sal oxisal. Entonces la sal oxisal se forma por la unión de un hidróxido más un ácido oxácido. Así de fácil, sencillo. A mis niños, atención entonces, ¿ya? Entonces ahora hablemos del óxido, de la función óxido. La función óxido son compuestos que se forman por la unión de un elemento químico con el oxígeno, ¿no? Ya visualizábamos eso en este esquema, ¿verdad? Bien, entonces elemento más oxígeno se va a formar un óxido, ¿cierto? Un óxido, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hablar de los óxidos básicos, porque dice, al unir el óxido con metal se obtienen óxidos básicos, pero también podemos unir con no metal y vamos a encontrar los óxidos ácidos, ¿cierto? Bien. Entonces, los óxidos básicos se forman por la unión de un elemento metálico más oxígeno, igual, esta flechita en química es igual, se va a formar óxidos básicos, ¿ya? Óxidos básicos. Por ejemplo, mucha atención y concentración. Es importante recordar para la formación de estos compuestos la simbología o símbolos de los elementos químicos y sus estados de oxidación con las cuales trabajan. Para eso, tienen ustedes algunas reglas que la clase pasada revisamos, ¿verdad? Muy bien. Ejemplo 1. Tenemos un elemento metálico que es el sodio, y siempre sodio va a tener de valencia 1 y de estado de oxidación 1 más, ¿ya? Se va a unir con el oxígeno 2 menos, ¿ya? Por aspa, este 2 va a pasar como subíndice al sodio y este 1 va a pasar como subíndice a 2, ¿ya? Entonces tendremos sodio sub 2 y oxígeno sub 1 que no es necesario escribirla. Bien, el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 encontramos la unión de un metal como el hierro,
2 más el oxígeno 2 menos. Igual, hacemos el aspa. Este 2 menos pasará de subíndice al hierro y este 2 más pasará de subíndice al oxígeno. Y como son iguales y son pares, entonces simplificamos. Quedaría una unidad, ¿ya? Por lo tanto, igual, feo, ¿no? No, mis divinos, no es que sea feo, sino se va a obtener un óxido de hierro, ¿ya? Muy bien. Cogemos otro metal. Por ejemplo, el cobre va a trabajar con 1 más oxígeno 2 menos, igual el aspa 2 al cobre, y el cobre le da su 1 ¿a quién? Al oxígeno. Y vamos a tener como resultado este compuesto, cobre sub 2 y oxígeno. ¿Ves? Así de sencillito, mis divinos. Así que mucha atención, por favor, ¿ya? Seguimos a ver. Ojo, por favor, ¿ya? Los ejemplitos, hemos hecho 3 ejemplitos con ustedes. Ahora, ustedes trabajen, por favor, ¿ya? Trabajen en su cuadernito, en casita. Utilizamos todos los metales que quisiéramos, ¿ya? Por ejemplo, les estoy asignando en el ejemplo número 4, plomo, que va a trabajar con 2 más, ¿ya? Entonces, más, ¿qué le van a completar? El oxígeno 2 menos. Igual, completen por favor, igual, tendrán plomo, oxígeno, los dos juntitos, ¿verdad? Un óxido de plomo, ¿ves? Bien, lo mismo harán con el hierro. Más el oxígeno 2 menos por aspa 2 irá como subíndice a hierro y 3 irá como subíndice al oxígeno. ¿Ve? Otro óxido. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en el número 6 les estoy enviando el óxido ya constituido formado. ¿Qué es lo que necesito que completen ustedes? Aluminio más oxígeno, pero ¿cuál va a ser su número de oxidación? Anoten, por favor. ¿Ya? Muy bien. En el ejemplo 7, 8, 9, 10, ustedes por favor cojan. Para el 7 pueden coger el manganeso. Para el 8 cojan el calcio. ¿Ya? Para el 9 pueden coger, pueden coger, por ejemplo, molibdeno. ¿Ya? Para 10 cojan un elemento metálico como, por ejemplo, rubidio. ¿Ya? Rubidio. Bien, mis niños. Así de sencillo vamos formando nuestros compuestos, chicos. ¿Ya? Nuestros compuestos, funciones químicas, ¿no? A las cuales constituyen estos compuestos. Es importante que ustedes ya se vayan familiarizando, que esos compuestos químicos también las vamos a encontrar en casita por si acaso, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día estamos utilizando bastante la lejía, ¿verdad? ¿En casa están utilizando ustedes la lejía? Muy bien. Esa sustancia, por ejemplo, es compuesto químico, se llama hipoclorito de sodio, ¿ya? También utilizamos todo el tiempo para dar gusto a nuestros alimentos, a la sopita, al segundito, la sal, ¿verdad? También es compuesto químico, ¿ya? Entonces tenemos una gran variedad de compuestos químicos que utilizamos nosotros en nuestra alimentación. Muy bien, mis niños. Que les vaya bien, que tengan un feliz jueves y por supuesto repasen continuamente y sigan la secuencia y practiquen los protocolos de salud. No salgan de casa. Están escuchando ustedes que cada día está peor nuestra ciudad y todo nuestro país y todo el mundo. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima clase, chicos.